Guatemala, año 2020, año de grandes convulsiones y manifestaciones populares en rechazo de la corrupción y del gobierno de Alejandro Yamatei, así como también de la Junta Directiva del Congreso de la República. Dichas manifestaciones no son de hoy, sino vienen de años anteriores, también como en el año 2015 cuando se logró la renuncia del binomio presidencial de ese entonces. También este problema de la corrupción y de los malos gobiernos no ha sido del día de hoy ni del año 2015, sino que han venido muchísimo más atrás. Poniendo una fecha, por ejemplo, en junio de 1954 es derrocado el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán por medio de un golpe de Estado auspiciado por la CIA y miembros del sector reaccionario de Guatemala. Asimismo, en ese mismo año se interrumpieron grandes proyectos que venían de los gobiernos revolucionarios, puntualizando en tres. 1. El Seguro Social. 2. El Código de Trabajo. Y número 3. El polémico Decreto 900, Ley de Reforma Agraria. ¿Qué proponían cada uno de estos tres puntos que estamos abordando el día de hoy? El Seguro Social proveía de capacidades al Estado de poder buscar la salud pública de cada guatemalteco, y eso preveyendo de que los guatemaltecos ya no murieran de enfermedades curables y que tuvieran una atención médica en primera línea. El Código de Trabajo evitó en este caso que se siguieran con unas legislaciones espurias, en las cuales podemos ver la Ley de Jornaleros, que fue promulgada en el gobierno de Justo Rufino Barrios, y asimismo la Ley contra la Vagancia promulgada en el gobierno de Jorge Ubico. ¿Qué proveían estas dos legislaciones? Mano de obra barata, cuasi esclava, a grandes terratenientes que estos venían a trabajar la tierra de estos, proveyéndoles mano de obra barata o esclava a estos. El Código de Trabajo trajo consigo grandes beneficios, que al trabajador pudiera, para que le usó la redundancia, trabajar 8 horas al día, descansar un día a la semana. También la indemnización por caso de despidos y protecciones también al derecho sindical, que el día de hoy es defendido por algunas personas. Asimismo, abordando el tema del Decreto 900, el Decreto 900 trajo consigo una democratización en el marco económico de Guatemala, ya que los factores económicos que antes habíamos mencionado, la tierra y también la mano de obra, fueran ya protegidas por el Estado de forma técnica y de forma puntual. En el Decreto 900 se buscaba la expropiación de tierras ociosas a la United Fruit Company, una empresa estadounidense, y también a algunos terratenientes locales. Esto lo que proveía era una democratización en el marco económico y una competitividad para crear nuevos mercados, cuestión que el día de hoy se ve un poco comprometida. Asimismo, en el gobierno de Carlos Castillo Armas se inician las grandes convulsiones sociales, las creaciones de intentos de golpes de Estado, que trajo consigo en 1962 la formación de cuadros guerrilleros que dio la apertura a 36 años de guerra, que se ven cesados en diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, en los cuales proveía que el Estado cumpliera con un rol esencial que nunca había hecho hasta entonces, que era proveer el bien común, bajar las altas tasas de analfabetismo, desnutrición, así como la apertura de un estado de bienestar. Sin embargo, esto se ve minado por el denominado Consenso de Washington, en los cuales el Estado de Guatemala ya no pudo cumplir con sus obligaciones, y esto trajo como consecuencia una escalada de privatizaciones, que es promovida por el neoliberalismo. Asimismo, debemos puntualizar que se privatizaron en esos años, a mediados de los años 90, 1. Aviateca, 2. Telefonías de Guatemala, y 3. la empresa eléctrica, que hasta el día de hoy, lejos de cumplir con su función de proveer servicios, ha traído nuevamente conflictividad social que nunca se había visto. Asimismo, debemos mencionar que con la desarticulación de la Dirección de Obras Públicas se trajo como gran consecuencia que al momento que el Estado empezara a contratar a empresas privadas, se diera ahí la apertura de la gran cloaca corrupta que hasta el día de hoy, que vemos políticos corruptos manchados con grandes contratos del Estado, así como contratistas del Estado que el día de hoy son diputados, y como gran consecuencia también vemos que el día de hoy son procesados o perseguidos penalmente 2 exministros de comunicaciones que el día de hoy es investigado por la FESI. La economía mundial también se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. En Guatemala se espera que la economía se contraiga en un menos 3.5%, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esta economía pues también va a generar lo que son tasas de incremento de la pobreza de 6 puntos porcentuales, que se ve reflejada en los guatemaltecos de aproximadamente 1 millón de personas. Esto también nos va a generar lo que es un incremento aún más de esta tasa que ya hemos indicado, dado que nuestro país se ha visto extremadamente desfavorecido por los fenómenos naturales,
un país que también se encuentra en el 9º lugar de mayor riesgo de cambio climático en el mundo, según el Banco Mundial. Por su parte, el Banco de Guatemala también se ha adelantado en sus estudios macroeconómicos, indicando que para el 2021 la economía de nuestro país va a tener un crecimiento del 3.5%. Pero cabe mencionar y preguntarnos en este espacio si realmente este crecimiento del indicador del Producto Interno Bruto tiene impactos positivos en la mejora de calidad de vida del guatemalteco, si realmente ese crecimiento del PIB va a generar reducir esas tasas de desigualdad en la que vive nuestra sociedad y principalmente si realmente el PIB logra marcar la eficiencia de las políticas económicas que han venido implementando los gobiernos de Guatemala. La economía es un tema muy importante para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, dado que debemos de participar e involucrarnos porque tiene un impacto en nuestro futuro. Debemos de ver ese rol que tiene la economía dentro de las políticas públicas de un Estado, dentro de las políticas económicas que implementan los gobiernos, dentro de ese desarrollo sostenible, una economía con una visión positiva, dirigida a los ciudadanos y con un enfoque pluralista. Comprendiendo entonces las causas históricas, económicas, políticas y sociales de este conflicto que se vive en la sociedad guatemalteca en el 2020, nos damos cuenta entonces que las manifestaciones simplemente son una reacción justa de parte de la población ante un sistema corrupto, nefasto, que no representa en realidad a la población en general, llena de políticos que llegan al poder a base del engaño para beneficiarse a sí mismos y no a la población, sacando al Estado de su propósito principal, que es el bien común. Vemos las plazas llenas nuevamente, así como lo vimos en el 2015, pero debemos entender que hay una gran diferencia entre lo que pasó en el 2015 y lo que está pasando hoy en día. La renuncia de las cabezas del gobierno no va a causar que la realidad guatemalteca cambie a profundidad. Necesitamos cambios estructurales. Necesitamos, para empezar, que se elijan a las cortes como punto número 1. Como punto número 2, una reforma necesaria a la ley electoral y de partidos políticos. Como punto número 3, que la población siga educándose, siga informándose, que hablar de política no se convierta en un tabú, que entendamos que hablar de política es necesario y organizarnos es un derecho para que podamos llevar a cabo las transformaciones necesarias en Guatemala. Entonces, gente, pueblo de Guatemala, lo que nos queda es organizarnos, unirnos, educarnos y estar pendientes del actuar de los políticos. Sigámonos manifestando, no dejemos que las plazas se vacíen hasta que no cambiemos este sistema corrupto. No podemos dejar las plazas. Gracias.